de compartir su palabra en esta hora y saber que nosotros solamente somos sus vasos de barro que Dios usa para su gloria. Si Él no nos usa, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Pero qué gozo es saber que Él nos ha escogido para que seamos sus hijos, sus siervos. Y cada uno de nosotros tiene una misión, hermanos, en este mundo. Por eso nos escogió, para su gloria, para su alabanza. Es increíble siempre, hermanos, que yo pienso en el plan soberano de Dios. Siempre para mí es impactante pensar, Dios, cuán grandes son tus planes. Y siempre me maravillo porque es el mismo Cristo que edifica la iglesia. Es el mismo Cristo el que sostiene a la iglesia, pero es el mismo Cristo que dirige a la iglesia con tanta exactitud. Y siempre estoy maravillado por eso, ¿no? Yo creo que algo que el creyente tiene que experimentar, mis hermanos, es el asombro de un Dios soberano que tenemos. El asombro de que Cristo realmente ha marcado nuestras vidas para siempre y que no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Amén. Nada. Y el pasaje de Romanos en el capítulo 8 y el versículo 28 es uno de los versículos creo más conocidos. Y no temo a dudar que casi en cada predicación ese versículo aparece. ¿Por qué? Porque exalta el nombre de Cristo, pero también nos hace entender que Él es soberano en toda nuestra vida, mis hermanos. No hay nada que está fuera de la voluntad de Dios. Hay propósitos, aún en las cosas más difíciles, Dios está en control. Y esta mañana he sido otra vez sorprendido por mi Cristo escuchando al pastor Brian compartiendo el llamado de Elías, de cómo este siervo, aún sabiendo que tenía que salir de su lugar, no dijo que no. Pero ¿quién nos ha dicho? Sería la pregunta. Que la vida del creyente va a ser fácil. Ese es un engaño del diabólico evangelio de la prosperidad. Hay dificultades en el siervo. Hay dificultades en sus hijos. Pero saber que tenemos a un Dios soberano que cuida de nosotros. Y no solo en esta vida, sino por la eternidad, mis hermanos. Tiene que darnos gozo. Tiene que llevarnos a entender como el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es increíble, hermanos. Como les digo, no tenemos que perder el asombro a este Dios tan maravilloso que tenemos, tan exaltado, tan glorioso. Nuestro hermano Seth leyó Romanos 8, 26 al 39. ¿Qué horas son? Van a ser las 11. Prepárense, mis hermanos, porque vamos a estar aquí como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Para poder explicar todos estos versículos, pero no, mis hermanos. Solo quería que el hermano lo leyera para que nos diera un contexto y que nos recordaran de dónde viene esta palabra del versículo 35 al versículo 39. Vamos a estar en esos versículos. Romanos 8, del 35 al 39. La semana pasada compartí 3 exhortaciones que nos llevan a ser creyentes que están creciendo, pero que son sanos también en la fe, que tienen una relación con su Cristo. ¿Se recuerdan cuál era? Primera de Tesalonicenses 5. Ok. Decía: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. Y no es si queremos, hermanos, es la exhortación que nos hace la palabra, es obediencia a estos mandatos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor es digno.
No sé cómo fue su semana. No sé cómo está su gozo esta mañana. Aún pensando, como decía el pastor Brian, hay algunos que están reposando. Porque el famoso virus anda infectando, ¿verdad? Pero eso nos va a detener. Esta mañana vamos a ver que nada puede detener nuestro amor por Cristo. Ahora, cuando vienen las dificultades, posiblemente hemos sentido que Dios no está presente en algunos momentos. ¿Por qué, Señor? Y creo que todos sin excepción hemos sentido eso en algún momento. Pero ahí es cuando regresa y cuando realmente el Espíritu Santo nos sostiene y nos dice: ten fe, ten confianza, Dios está con ustedes. Esta prueba va a pasar. Esta prueba solamente es momentánea, como dice el apóstol Pedro. Así es. No hay nada que dure toda la vida, mis hermanos. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en el problema. Y quiero confesarles que yo soy así. El Señor trabaja en mi vida. Cuando viene la necesidad, Señor, y me quedo paralizado por un momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé. Me voy a rendir a ti. Voy a pedirte. Voy a aclamarte. Y voy a adorarte. Porque no tengo quien ir, Señor. Solo tú eres el que me sostiene. Pablo inicia esta lectura, como hemos visto, con dos preguntas. La primera tiene que ver con la seguridad de la presencia de Cristo con nosotros. Y dice: ¿acaso algo puede separarnos del amor de Cristo? El versículo 35, ¿verdad? Pero también hace otra pregunta que tiene que ver con la certeza, con la seguridad de su amor aún en medio de las dificultades. ¿Será que Él ya no nos ama cuando estamos en problemas o dificultades, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando uno de sus hijos, bueno, aquí ya vemos algunos que tenemos hijos grandes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguno de nuestros hijos, aunque sean grandes, están en problemas? ¿Cómo actuamos como padre? Y por cierto, algunos hijos dicen: es que mi papá quiere más a este hijo, o quiere más a este hijo. Pero realmente no. Les amamos de la misma manera. Lo que pasa es que nos enfocamos en aquel que está en dificultades. Pero mamá, este hijo es desobediente. Sí, pero por eso estoy con él. Para poderlo traer, ¿verdad? Yo siempre pienso, Dios en su infinita soberanía sabe cuál es nuestra necesidad. Y por eso tenemos que estar seguros, hermano. Y este pasaje nos habla de eso, la seguridad que tenemos que tener, que Él está con nosotros y que todas las cosas nos ayudan a bien, como hemos leído esta mañana. Hermanos, aunque Dios no niega que como hijos de Él enfrentaremos dificultades, tenemos la seguridad que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Usted lo cree, mi hermano? Ok. Eso es lo que el Señor quiere. Que descansemos en su palabra, en sus promesas. Nada impedirá, mis hermanos, su presencia constante en nosotros. Nada. ¿Qué quiero enseñar esta mañana? Que Cristo nos llama a descansar en fe por su gran salvación, con el propósito de que vivamos confiados aún en medio de las pruebas difíciles. Y es que realmente, hermanos, el Señor no nos engañó. Él dijo, y Él dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Nadie va a salir vivo de este mundo, mi hermano. No, pero qué gozo saber que vamos a estar en su presencia. Ahorita hablaba con don Martín y le decía, ¿será que su esposa quisiera regresar después de estar allá en la presencia? No, estoy feliz aquí. Recuerdo un médico muy apreciado de nosotros allá en Honduras, que estuvo ahí con nosotros por muchos años. Y de repente le tuvieron que hacer un procedimiento médico y no podía dormir. Y su esposa, una enfermera, dijo, duerme. No me puedo dormir. Y después de un tiempo, durmió. El que no se volvió a despertar, pero estaba preparado para la eternidad. Y eso es lo que tenemos que entender. Debemos de estar preparados para la eternidad, mis hermanos. No sabemos la hora, no sabemos el día. Y a veces, cuando uno habla con los jóvenes, más adelante, ¿verdad? Que estás muy joven, sí. ¿Y qué necesitas para morir? ¿Necesitas estar enfermo? ¿Necesitas estar viejito? No, para morir solo necesitamos estar vivos. Tenemos que prepararnos cada día para saber. O sea, es que nuestra misma mente caída o depravada nos hace, un poquito más. Y muchas veces cuando hablo con jóvenes les digo, a veces están más cuidados los viejitos porque están en casa ahí, bien cuidaditos con sus pastillitas y todo. Pero muchas veces los jóvenes siempre están caminando, yendo. Si usted ve los diarios se va a dar cuenta que quienes están ahí no son los ancianitos, están los jóvenes, accidentes y esto y lo. Pero así es, a veces se nos olvida que realmente tenemos que estar seguros de que si partimos hoy, dentro de un minuto, vamos a la presencia del Señor. Así que Cristo nos llama a descansar en fe. Número 1, por su gran salvación. Pero que con el fin de que nosotros podamos estar confiados aún en medio de las más difíciles pruebas, mis hermanos. Así que voy a leer nuevamente el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. ¿De qué, mis hermanos? Del amor de Dios. ¿Que es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y por la fortaleza que tú eres, Señor, para nuestra vida. Y tu palabra, Señor, nos lleva a exaltarte y a descansar, Señor, que lo que la palabra dice es la verdad 100%. Gracias, Señor, porque si no tuviéramos tu palabra, Señor, no nos podríamos dar cuenta de cuán glorioso eres, pero cuán verdadero eres en nuestra vida. Tu palabra se cumple, Señor, y se cumplirá aquello que todavía está prometido. Gracias, Señor, por Cristo, porque Él es el que nos ha dado vida, Señor, a través de su sacrificio en la cruz, Señor. Que, Padre, podamos, Señor, entender este texto y entenderlo correctamente, Señor, con el fin de que nosotros podamos, Señor, estar seguros que nuestras vidas están en tus manos. Pero también te rogamos por aquellos que todavía no te conocen. Si hay alguno aquí, para que tú abras su entendimiento y pueda verte glorioso como lo eres, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este tiempo. Y gracias por el privilegio que me dan
los pastores de esta iglesia para poder compartir tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo. Amén. Mis hermanos, ¿habrá algo que nos separe del amor de Cristo? En el contexto de este pasaje, esta es la segunda declaración casi poética que Pablo hace. La primera se encuentra en los versículos 26 al 30, donde dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu, mis hermanos, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Creo que es la segunda vez que escuchamos esta mañana, ¿verdad? Este pasaje. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, mis hermanos. ¡Wow! Todo lo que nos acontece coopera para bien. Todo tiene un propósito en el plan soberano, redentor, eterno y perfecto de nuestro Señor y Salvador. Quiero repetir otra vez. Todo lo que nos acontece coopera para bien. Todo tiene un propósito en el plan soberano, redentor, eterno y perfecto de nuestro Dios. Pero en los versículos 31 al 34, ¿qué leemos? Dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede también por nosotros. Wow, hermanos, qué labor tan grande tiene el Señor Jesucristo en nuestras vidas. El Dios hombre, el Dios encarnado, intercede por nosotros. ¿Cómo debemos de sentir nosotros ese amor? Tendríamos que estar de rodillas cada día, dándole gracias, Señor. Tú mismo intercedes por nosotros. Tu mismo Espíritu nos ayuda a que las oraciones lleguen bien a ti, porque ni aún eso podemos. Los discípulos sintieron la presión del ministerio y dijeron: dura es tu palabra, Señor. Ah, sí. Vosotros queréis iros también. Pero el que ha conocido al Señor no se irá, sino que se rendirá a Él. Y ahí es donde Pedro dice: Señor, ¿y a dónde? ¿A dónde iremos, Señor? Si tú eres nuestra, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mis hermanos, es maravilloso saber que Dios está en control de nuestras vidas. ¿Habrá algo que nos separe del amor de Cristo? Como dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la pregunta aquí, ¿verdad? Una pregunta retórica, porque sabemos que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Si es que estamos en Él, nadie, mis hermanos. Estamos más seguros
que una bóveda, ¿verdad? Que estar metidos en una bóveda, en un banco. Porque también esas bóvedas se abren, ¿verdad? Pero nuestra herencia está en los cielos. Y está en las manos de nuestro Dios. Incorruptible, incontaminada, inmarchitable. Ahí está. Interesante porque la referencia no es a nuestro amor por Cristo, sino al amor de Cristo por nosotros, hermanos. Nos amó siendo sus enemigos. Porque Él sabía que un día vamos a llegar a su presencia. Que un día, en el tiempo, sabía. Porque Él no va a perder a ninguno de sus hijos, hermano. A ninguno de sus escogidos no lo va a perder. Ese amor está declarado ahí en el versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, el apóstol no dice únicamente que nada nos separa del amor de Dios, sino que quiere que ese conocimiento de ese amor sea tan fuerte en nuestros corazones que resplandezca aún en medio de la aflicción, mis hermanos. Tuve el privilegio de estar en la conferencia esta semana. Qué bendición tan grande, hermanos. Estar recibiendo la palabra por 3 días. Queríamos más, ¿verdad, hermano? Wow, hermano, como la palabra y ver lágrimas ahí. Yo sé que hay aflicciones, pero ver el gozo de saber que estamos seguros en Él, hermanos. Y mire que el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, es claro, ¿verdad? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Por qué está diciendo eso, hermano? Porque son cosas reales en la vida de un creyente. O sea, van a pasar momentos de esos. Él hace referencia a estas cosas porque muchas veces nos pueden inquietar, nos pueden robar la paz, nos pueden entristecer, pero nunca, nunca, mis hermanos, nos podrán separar del amor de Dios. Amén. No nos van a poder separar. Y si la palabra lo dice, mis hermanos, es 100% la verdad. Porque Dios no miente, mis hermanos. Dios no miente. Tribulación o angustia. Está hablando de esa aflicción externa, pero también esa angustia interna. Que por más que estemos pasando adversidades, mis hermanos, por más que tengamos un dolor en nuestro corazón o en nuestro cuerpo, si Dios está contigo, Él está contigo, mi hermano. No puedo decir nada más. Porque Él está contigo. Nada puede separarte de su amor. Ni aún la tribulación, ni aún la angustia, por más dura que sea. Él está con nosotros. Es importante creer en el Señor, mis hermanos. Y lo sabemos. Porque sin Él no hay salvación. Pero es importante creer, pero también creerle a sus promesas, mis hermanos. Tenemos que creerle que lo que Él ha escrito es la verdad y que se va a cumplir. Y como decía hace un momento, Juan 16:33, estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. ¿En quién, mis hermanos? En Cristo, mis hermanos. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Allá en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado. ¿Con qué propósito? Para que seáis maduros y completos, sin que os falte cosa alguna, o que sin que os falte nada, dice esta versión. Todo esto, mis hermanos, Dios lo usará para nuestra madurez, pero también para nuestra confianza en el Señor. Un hijo confía en su padre totalmente, mis hermanos. Qué cosa más maravillosa es eso, ¿verdad? Y por eso tenemos los ejemplos aún en nuestros hijos, ¿verdad? Que confían en nosotros como padres. ¿Cómo no debemos de tener la confianza en el Señor? Si el hermano Kimi le dice a Elizabeth, la sube en una silla, le dice, tírate, ¿qué va a hacer ella? No, papi, no tengo confianza en ti. Ni le ha dicho cuando ¡bum! Se tira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la confianza en su papá. Así es, mis hermanos, la confianza que debemos de tener en Dios. Aún en las tribulaciones, aún cuando hay angustia, nosotros tenemos que descansar que Él está en control. Pero mire que lo que dice después, dice, o hambre, o persecución, o hambre, o desnudez. Si ustedes escucharon los testimonios en la escuela dominical, eran de la providencia, de la provisión de Dios. Y ahora ya no me hace llorar, pero al principio cuando el pastor Brian me contó lo del hombre del pan, me hizo llorar, hermano. ¿Por qué? Porque yo recuerdo también cuán fiel es el Señor en mi vida. ¡Wow! Y es que tenemos necesidad de Él cada día. Cuando habla de hambre o desnudez, está hablando de la necesidad que tenemos humanamente. Y algo que a uno como padre, pues como varón, siempre está pensando, es que la familia tenga cómo sostenerse, como la comidita, porque los niños se sientan en la mesa y ya, no están preguntando, ¿será que va a haber? No, ellos ya saben que va a haber. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, mis hermanos? Hay momentos que pueden haber escasez, pero todos esos momentos nos ayudan a crecer, nos ayudan a depender más de Él y ver su providencia. Mis hermanos, aunque uno pierda todo, aunque uno se vea sin nada, aunque no haya trabajo, aunque esté enfermo, sin recursos, nada de esto nos va a separar del amor del Señor. Lo peor que podría pasar si has tenido hambre por unos 3 días sin comer nada, ¿qué es lo que podría pasar? Morir, ir a la presencia del Señor. Solo recuerdo cuando el Señor nos permitió ir al seminario. Recuerdo que estábamos tan emocionados y como que teníamos un plan de cómo iba a ir todo, ¿verdad? Nos van a dar esto, ya te había trabajado muchos años. Dije, me van a dar esto, me van a dar esto. Pero a la hora no hubo nada. Pero hubo lo necesario para ir. Recuerdo que un día, por cierto era un domingo por la noche, ya no teníamos. Y le dije a la familia, bueno, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque esto no nos va a separar de nuestro amor por Él. Esto no nos va a frenar para no seguir en el plan del Señor. Recuerdo que esa mañana fui a dejar a nuestros hijos a la escuela. Y yo me fui al seminario. Y eran como las 10 de la mañana ya. Con un pling en el teléfono. No es cierto, mis hermanos, que cuando oramos sabemos que Dios nos va a contestar.
¿Sí o no? Así es. Y Él no puede contestar sí, no o espera. Espérate. Pero uno siempre cuando le hace pling, uno sabe, sí. ¿No? Y recuerdo que era la provisión del Señor, hermanos. Wow. Tengo que estar fuerte para no emocionarme. Eso marcó nuestra vida realmente. Porque sin decir nada, hermanos, sin decir nada, le creemos al Señor. Señor, tú nos vas a sostener. Tú nos vas a sostener. Y fue un momento para llorar, pues, y darle gracias al Señor. Señor, gracias porque esto nos lleva a entender que tú no nos vas a faltar. Ni en esta vida, ni por la eternidad, mis hermanos. Esta vida va a ser corta, hermanos. 80 años por toda la eternidad no va a ser nada. Y si es que llegamos a 80, ¿verdad? ¿Sí? Wow, mis hermanos. Y habla de persecución, de peligro o de espada. Pero solo estaba pensando, tengo un versículo que es muy, muy especial también. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Jehová me recogerá. Nuestros padres son tan amados. Y como hablábamos hace un momento, ellos se preocupan por nosotros. Pero aunque ellos nos dejen, el Señor no nos va a dejar, mis hermanos. Nos va a dejar. Y de ahí habla de persecución, de peligro o de espada. Nada podrá separarnos, mis hermanos. Nada podrá separarnos del amor del Señor. Persecución es sufrimiento, mis hermanos, que muchas veces los hombres infligen sobre la vida aún de los creyentes, por tener una relación con Dios, por ser sal, por ser estorbo muchas veces, ahí en medio donde el Señor nos tiene, ¿verdad? Y siempre recuerdo eso, la sal sirve para sazonar, pero cuando usted va al mar y abre los ojos en el mar, ¿cómo le quedan los ojos? Rojos, ¿verdad? Estorban. Y así es la sal, tiene que estorbar también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto ahí con propósito. ¿Pero qué dice el Señor? Mateo 5:10-12 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Esto es, pues, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, pero falsamente. Porque si sufrimos por ser malhechores, pues tenemos que sufrir, ¿verdad? Pero si es por su causa, vale la pena, mis hermanos. Dice versículo 12 de Mateo 5, regocijaos y alegraos, pues vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y por qué nosotros? ¿O qué vamos a hacer nosotros con las recompensas que el Señor dé? Pues no es para andarlas luciendo, ¿verdad? Sino para llevarlas a los pies de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por haberme permitido ser tu siervo. Nada para mí, todo para ti. Y así es, mis hermanos. Y esto de la persecución, mis hermanos, no hace falta irse a otros países o a los musulmanes, porque a ellos les toca duro también. Pero realmente, mis hermanos, aún en nuestros trabajos, aún en nuestras escuelas, aquí hay maestros, en la calle, puede haber también persecución, pero tenemos que tener claro, mis hermanos, que tampoco esto nos puede separar del amor del Señor. Va a ser momentáneo, mis hermanos. Estos momentos no nos dejarán de que el Señor nos siga amando como nos ha amado. Él nos sostendrá con su mano poderosa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es el refugio seguro en nuestras vidas, como dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio, pero también nuestra fortaleza, mis hermanos. Peligros van a haber, mis hermanos.
Aunque muchas veces tenemos temores, tampoco esto nos separará del amor del Señor. Y a veces sentimos, ¿verdad?, el temor. Esta semana con el pastor Brian sentimos, bueno, él no siente porque él es un hombre fuerte de aquí de Sinaloa, pero yo sí sentí. Cuando miré como 15 hombres entrar a donde estábamos almorzando, dije yo, wow, y con unas pistolotas. Ay, no es común para mí ver eso. Y yo, bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Porque... wow, hermanos, porque puede pasar, hermanos, pero nuestra confianza está en Él. Como decía el salmista, ¿verdad? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Wow, hermanos, y esa es la realidad. Tenía un hermano muy querido en el fuerte, ¿verdad? Que decía, cuando se sentía preocupado o se sentía inseguro, decía, ahí te voy, San Pedro, decía, porque estaba asustado. Hermanos, Cristo está con nosotros. Nada nos puede separar, ni aún la espada, como dice. Sabemos, hermanos, que nosotros, como creyentes, vamos a ser acorralados muchas veces. Y aún puede ser, como dice mi querido hermano, de un balazo te puede morir. Sí, es cierto. Pero eso nos va a separar del amor del Señor. No, mis hermanos. Estamos viendo cómo los gobiernos están yendo con leyes antibíblicas. Pero nosotros no nos vamos a rendir, hermano. Preferimos ser perseguidos o preferimos morir a falsear la palabra del Señor. Y hay que pagar el precio, hermanos. Y estamos viendo cómo esto va a ir pasando, mis hermanos. ¿Qué va a pasar cuando le digan al pastor Brian un día, pastor, aquí venimos a casarnos, cásenos? 2 varones. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué cree usted que diría él? Conociéndolo, ¿verdad? Le vamos a hablar del evangelio ahorita primero, ¿verdad? Pero no lo vamos a casar, ¿no? ¿Por qué, mis hermanos? Porque las convicciones, la palabra del Señor es real, hermanos. Y hermanos, ahora todo es relativo. Todo es relativo, o sea, no hay nada que es la verdad 100%. Pero nosotros sí tenemos la palabra más segura, hermanos, la cual tenemos que obedecer. Y eso me recordó lo que me pasó ayer. Estaba en una tienda y miré unos anteojos para mi esposa porque se habían dañado los de ella, voy a comprar. Y pues anteojos de mujer, ¿verdad? Y me dice la señorita, ¿y no se los va a llevar puestos? Me dice. ¿Cómo? ¡Wow! Le digo, son de mujer, le digo yo. Sí, pero no es problema. Así me dijo, no es problema. Es que las cosas no son para mujer o para varón, ahora son unisex. ¡Wow! Pues no, le digo yo. Cristo creó mujeres y creó varones y hay cosas, le digo, para cada uno. ¿Verdad? Pero no, hermano, estamos llegando a ese tiempo. ¿Verdad? Que es como no, todo es relativo, ¿verdad? Todo es relativo. Pero no, mis hermanos. Nosotros sabemos que nuestra autoridad es la palabra del Señor y que debemos de vivir en santidad, en integridad, adorando a nuestro Dios, viviendo para Él y sabiendo que nada nos apartará del amor de Cristo, cualquier situación. Si vivimos pruebas, hermanos, tengamos gozo, porque le pertenecemos a Él y somos sus esclavos. El evangelio es nuestra bandera, mis hermanos. Y si hay que dar la vida por el Señor, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Porque realmente, hermanos, vale la pena. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, mis hermanos, nos podrá separar. Al contrario, ese amor nos unirá más a Él cada día. Como el apóstol Pablo lo dijo ahí en Filipenses 4:13. Todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está hablando, mis hermanos, como algunos piensan, todo lo puedo en Cristo porque voy a hacer este negocio, ¿verdad? No, hermanos. Porque el contexto es la aflicción, es el sufrimiento. Todo lo podemos para poder ser fieles a Él, cualquiera que sea nuestra situación, mis hermanos. Este mundo no es de color de rosas como algunos creen o como algunos les han enseñado. Ha habido aflicción todo el tiempo. La iglesia misma sus bases están en la sangre de los mártires, de los discípulos del Señor. ¿Qué corona tenemos nosotros? Hay situaciones, mis hermanos, que pueden terminar en que más rápido nos vayamos al Señor. Y como decía el hermano Samuel, ¿verdad? La semana pasada. Nadie te va a quitar la vida. Dios mismo te va a matar para llevarte. Y gloria a Dios porque allá vamos a estar para siempre con Él, ¿verdad? Wow, la vida es breve, mis hermanos. La vida es breve, pero a veces no pensamos que vamos a estar tanto tiempo aquí, pero no. Nuestra seguridad en el Señor nos va a dar la garantía que podemos soportar. Y aún, como le decía, morir sabiendo de que Él está con nosotros. Pero con esto también llegamos a la segunda pregunta, ¿verdad? Al segundo punto. ¿Quién es el que nos hace más que vencedores? Versículo 36, siempre de Romanos 8. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Mire qué cosa. No nos engañe el Señor, ¿verdad? Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, y es importante, ¿verdad? Cuando encontramos los peros, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo toma este versículo de ahí del Antiguo Testamento, Salmos 44, 22. Dice lo mismo, dice, pero por causa tuya nos matan cada día y se nos considera como ovejas para el matadero. Qué maravilloso, hermanos, saber que la Biblia es un solo libro que está enlazado por todos lados y no hay nada que nos deba sorprender. Y todo esto fue escrito para nuestro ejemplo también. Aunque por causa del Señor seamos perseguidos como iglesia, que tengamos oposición, no importa, mis hermanos. Tenemos que contemplar a ese Dios de amor, pero también ese Dios soberano, eterno, para hacer su voluntad. Mis hermanos, la iglesia tiene que causar efecto dentro de la sociedad. Tiene que haber un choque con los valores. Y por eso es que la iglesia ha sido perseguida, siempre. Y si no, es porque tal vez no está haciendo la función de ser sal y ser luz en este mundo. Pero si el creyente ha de vivir para Cristo, va a tener oposición. Y hermanos, ha sucedido desde siempre. Desde que la iglesia, y nosotros vemos ahí en la palabra, desde la misma inicio de la iglesia ahí, como lo leemos en Hechos, cuando vino el Espíritu Santo, hubo persecuciones, hermanos. Y mire lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, y esto nos da la garantía de saber que va a haber dificultades. Y dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias, ¿de qué, mis hermanos? De sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos, ¿a dónde? En todo el mundo.
Y después de que hayan sufrido por poco tiempo, o un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. La iglesia va a padecer oposición, mis hermanos. Pero como cristianos debemos de saber esto, que la persecución aún es una buena señal. Aunque en nuestra carne puede doler, nuestra alma debe llenarse de gozo, porque es una señal de que estamos en Cristo y que vivimos para Él. Así es, mis hermanos. Si eres cristiano, es normal que seas perseguido y rechazado. Pero nuevamente, llenémonos de gozo, porque Dios está cumpliendo el propósito de nuestras vidas. Nos está santificando. Nos está haciendo más a la imagen de su Hijo. Como leemos ahí en Romanos 8:29, ¿verdad? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Juan 4:4 dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Isaías habla algo de manera que es tan impactante, mis hermanos. Dice Isaías 25:8 y versículo 9: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre la tierra. Porque el Señor ha hablado, y sabemos que está hablando en el contexto de la salvación. Aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. El Señor a quien hemos esperado es el cual nos vamos a regocijar y alegrar en su gran salvación. ¿En quién somos más que vencedores, mis hermanos? Solamente en Cristo, mis hermanos. Solamente en Cristo. Porque Él fue el que nos amó, aún siendo nosotros enemigos de Él, entregándose en una cruz a favor nuestro. Mi hermano, tu vida está injertada con Cristo. Ahí está. Está unida a Él. Si Él es con nosotros, de cualquier manera vamos a salir de esta tierra. Pero qué bueno saber que vamos para donde Él está. Y que Él está con nosotros, literalmente está con nosotros. Y por eso vamos a ser más que vencedores. Solo por su sacrificio. Y mire, esto es algo muy importante. Dejamos de ser sus enemigos. Y ahora somos sus hijos. El resultado es victoria sobre la muerte, mis hermanos, solo por medio de Cristo. Y Pablo nos habla con convicción, mis hermanos. ¿Se recuerdan de Gálatas 2:20? Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es real, mis hermanos, Él tiene en sus manos nuestra vida. Estas tribulaciones van a ser momentáneas, y eso es lo que leemos ahí en 2 Corintios 4:17. Es una leve tribulación momentánea, pero que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando usted está sufriendo? ¿Qué pasa cuando usted tiene tribulación? ¿Se acuerda de que eso va a ser momentáneo? ¿O se atribula de tal manera que siente que no va a pasar? Va a pasar, mi hermano. Va a pasar. Hay un plan soberano del Señor. Y los que estamos de su lado,
Sabemos cuál va a ser nuestro fin, pero sabemos también cuál va a ser el fin de aquellos que no le conocieron. Posiblemente van a disfrutar mucho aquí, pero por la eternidad van a sufrir. Posiblemente nosotros como cristianos vamos a sufrir aquí, pero vamos a disfrutar por la eternidad. Qué gozo, mis hermanos, saber que el Señor tiene en sus manos nuestra vida. Y esto, mis hermanos, de tener esa seguridad era imposible para nosotros, sino que el mismo Dios tuvo que enviar a su Hijo para rescatarnos. Es el Evangelio, mis hermanos, la buena noticia de salvación. Qué lindo saber que Dios estaba en su Hijo amándonos de tal manera que nos salvó, siendo indignos, mis hermanos. El Espíritu Santo nos ha llevado a poder entender esta gran noticia, mis hermanos, de salvación. Si el Padre no te hubiese escogido, si Dios el Hijo no hubiese muerto por ti, y si Dios el Espíritu Santo no te hubiese regenerado, no podría estar aquí esta mañana. Es por su pura gracia, por su propio plan soberano. Y por eso podemos decir que Cristo, mis hermanos, debe ser precioso en nuestras vidas. Él es el centro de todo, de nuestras vidas. El apóstol termina con una conclusión ahí en el versículo 38 y 39. Dice, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire cómo dice, estoy convencido. Este es el fundamento de todo lo que ha dicho en el capítulo 8, mis hermanos. Y también en los capítulos anteriores. Esta es mi convicción, dice el apóstol. Y sin duda alguna, esa es nuestra convicción como creyentes. Todo está en el plan soberano del Señor. ¿Qué fue lo que movió al Señor? Salvarnos, siendo sus enemigos, mis hermanos. Pues sin duda alguna, porque la iglesia es suya, mis hermanos. Yo siempre pienso, la iglesia es del Señor y de nadie más. Por creación, pero también por redención, porque Él la compró, mis hermanos. Los pastores solamente somos, ¿qué? Siervos del Señor. Esclavos del Señor. Pero la iglesia no es nuestra. Y a veces cometemos el error, ¿verdad? La iglesia de... Como que los hombres tienen realmente algo que ver con la redención. Nada que ver. Es Cristo mismo. Y por eso podemos darle gloria a Dios y cuando nos reunimos adoramos y alabamos el nombre de Cristo. Y esa es una buena marca de la iglesia, mis hermanos. Adorar al Señor, vivir para Él. Estoy convencido, desde el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y el apóstol dijo ahí en 2 Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y así es, mis hermanos. Ni la muerte ni la vida. Mis hermanos, Cristo nos ha levantado de la muerte espiritual, la cual era la separación del hombre con Dios. Cristo mismo ha venido para unirnos, mis hermanos, y nunca más ser separados de Él. Qué increíble pensar en eso, ¿no? Nada nos podrá separar. El apóstol Pablo ahí también en Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, mis hermanos. Podemos decir amén a esto, mis hermanos. Amén, mis hermanos, somos del Señor. Podemos decir con certeza que un día nuestro cuerpo se separará de nuestro espíritu e irá al Padre. Y esperaremos un día que levante nuestro cuerpo para que seamos glorificados, hermanos. Entonces, mis hermanos, por mucho que muramos físicamente, esa muerte tampoco nos puede separar del amor de Dios. El apóstol escribió ahí también en 1 Corintios 15:55. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Para el creyente, mis hermanos, aún la muerte física no puede separarnos del amor de Dios. Y lo sabemos. Y lo sabemos, pues, después de esta vida, ¿qué sigue? Estar en la presencia del Señor para siempre. Tener comunión para siempre con Él. Me encanta ese pasaje de Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y es la palabra del Señor, mis hermanos. Son promesas que el Señor ha hecho. Pero no dice, no van a sufrir, no, si van a tener aflicción, pero nadie la va a arrebatar de mi mano. Qué maravilla, mis hermanos. Y de ahí habla de que ni ángeles, ni principados, ni poderes. Como hemos dicho, ¿verdad? Anteriormente, por mucho que nos persigan, no nos van a poder separar del amor de Dios. Por mucho que pongan leyes antibíblicas, no nos podrán separar del amor de Dios. Por mucho que prohíban que incluso que prediquemos, nada nos va a separar. Y vamos a predicar. Por mucho que nos quiten la libertad, nada nos podrá separar. Pablo predicó más en la cárcel, ¿verdad? Y por cierto, Pastor Brian me dice, yo creo que de repente tú tienes algún ministerio en la cárcel, porque llegando a México casi me meten a la cárcel, ¿verdad? Sentía yo que ya me metía, por haber tomado una foto a la bandera que me gustó tanto y tal, le tomé una foto yo, ¿verdad? Y me llevaron al famoso cuartito. ¿Por qué andas tomando fotos, verdad? Porque me gustó la bandera. Es prohibido hacer eso, ok. Bueno, así vamos aprendiendo, pero si no, mis hermanos, hay ministerio también en la cárcel. Parece broma, pero sí hay. Hay trabajo, si esa es la voluntad del Señor. Y si es por su causa, gloria a Dios. Pero que no vayamos a la cárcel también por ser delincuentes. Por fraude, sí, exactamente. No, mis hermanos, cuando habla aquí también dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Y aún habla de lo presente, lo porvenir, los poderes, dice ahí. Mis hermanos, también hay poderes malignos y sabemos. Pero ni siquiera Satanás y sus demonios pueden separarnos del amor de Cristo. Porque Cristo los venció en la cruz, mis hermanos. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nos podrán tentar. Nos podrán intimidar, pero nada nos va a separar. Ni lo presente, ni lo porvenir. Y está hablando la línea de tiempo. Mire qué interesante, ¿verdad? Ni el presente, ni el futuro, ni el pasado. Nada, mis hermanos, nos podrá separar del amor del Señor. Si tú has nacido de nuevo, si tú tienes una nueva vida en Cristo, nada te podrá separar del amor de Cristo, mis hermanos. Y también habla ni lo alto ni lo profundo, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Primero habla de horizontal y después vertical. Ni lo que está arriba ni lo que está abajo. Nada podrá separarte del amor del Señor. Y a veces, ¿verdad? Podemos pensar ni aún la sabiduría humana, por mucho que se oponga a Dios, está limitada. Nada podrá separarnos
nada de lo creado. Y algo que me llama la atención, ¿verdad? Ni aún nosotros mismos, aunque quisiéramos separarnos del Señor, Él nos tiene en sus manos. Qué cosa más increíble. Nada visible o invisible, ni siquiera tú mismo, porque Dios es el que nos ha traído a Él. Como decía el pastor MacArthur una vez, si fuera por nosotros conservar la salvación, ya la hubiésemos perdido. Pero no, es el Señor el que nos mantiene a salvo. Y sí, sin duda alguna, aun cuando pecamos, sentimos dolor. Pero tampoco eso nos va a poder separar. Y no es sin duda alguna ninguna licencia para pecar. Pero vamos a pecar, hermanos, y nos va a doler. Yo creo que esa es la marca de un creyente. Cuando pecas, duele, hermanos. Se siente indigno. Que lo único que tiene que hacer uno es ir y decirle, Señor, perdóname, te fallé. Otra vez, Señor. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros de estar en el cielo, mis hermanos? Debemos de anhelar, Señor, ya no te voy a seguir ofendiendo con mi actitud. Pero aún ni eso, hermano, nos va a poder separar del amor del Señor. Wow, podría decir muchas cosas más, hermanos, pero está claro. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo nos llama, mis hermanos, a descansar en fe por su gran salvación, con el fin de que vivamos confiados aún en las pruebas más difíciles. ¿Habrá algo que nos separe del amor del Señor? Nada. ¿Quién nos hace más que vencedores? Solamente Cristo, mis hermanos. Solo el amor de Cristo nos da esa seguridad en su plan redentor. Cristo es el que murió y aún el que resucitó, desde el versículo 34. Y ahora nosotros tenemos esa seguridad eterna, mis hermanos. Desde el momento que Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha llamado a través de ese sacrificio, hermanos, estamos unidos a Él eternamente. Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Filipenses 1:7. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, dice el apóstol, porque os llevo en el corazón, por tanto, en mis prisiones como en la defensa, en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Y un versículo muy conocido, Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mis hermanos, cuando pasemos por algunas de estas situaciones que han sido mencionadas aquí, cuando vivas aún la prueba más grande que hayas vivido, recuerda que nada ni nadie puede separarte del amor del Señor. Pero estamos seguros que esta promesa es para los hijos de Dios. Tenemos que asegurarnos realmente que estamos en Cristo. Porque si no, estas promesas no son para ti. Si no has conocido al Señor, realmente no has entregado tu vida a Él, no has nacido de nuevo, estas promesas no son para ti. Son para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Y qué promesas tan reconfortantes, mis hermanos. El Señor no nos va a abandonar en cualquiera que sea nuestra situación. El Señor no nos ha negado que vamos a enfrentar pruebas. Claramente este pasaje nos dice, en referencia, que vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero Él
nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días, mis hermanos, hasta el fin del mundo. No importa lo que pases ni donde estés, su amor y su cuidado no te dejarán. Y eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? En Hebreos 13:6. Nosotros podemos decir con confianza: el Señor es mi ayudador. Puesto que nuestro Dios es infinito en poder y amor, podemos decir como David: en el día que temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. Salmo 53:3. Que en todo, mis hermanos, demos gloria y honra a nuestro Dios. La esperanza puesta delante de nosotros es segura y es firme como un ancla del alma. Y eso es lo que dice Hebreos 6:19. ¿Qué haremos entonces con todas estas promesas y esta reflexión? Bueno, sigamos siendo fieles al Señor, hermanos. Sigamos proclamando su nombre. Que no nos avergoncemos de proclamarlo. Que aunque tengamos temor, hablemos de Él, mis hermanos. El Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Pero proclamándolo y poniendo los ojos en el cielo, el Señor va a venir por su pueblo. ¿Usted cree que el Señor va a venir por usted? ¿Está seguro? Ok. Si usted ha puesto su confianza en Él, estoy seguro que usted está confiado de que Él va a cumplir la promesa. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, mis hermanos. Esa es la respuesta.